Amén, muy buenos días. Ya estamos calmados. Le preguntaba al Señor, y me ha preocupado en estos días y sobre todo hoy, ¿por qué la iglesia del Señor, que es su cuerpo, puesto en este mundo para llevar un testimonio, llevar una palabra de consuelo, de verdad, no estamos siendo ninguna influencia? ¿Me escuchas? No estamos influenciando a nadie. Y no lo digo por los que estáis aquí, porque el hecho de que estéis aquí ya indica que, bueno, tenéis interés y tenéis una disposición para buscar al Señor. Pero si lo piensas fríamente, no estamos influyendo a nadie. No estamos influyendo nada. La sociedad como tal cada vez se descompone más. Cada vez hay menos conocimiento de Dios. Cada vez hay menos temor de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Sin duda hay muchísimas razones, pero si lo examinamos en global, hace 2000 años, cuando el Señor dejó por primera vez su cuerpo establecido en la tierra, que sabéis que lo dejó su espíritu porque Él se fue, y dijo: no os dejaré huérfanos ni solos, sino que voy a enviar mi espíritu para que esté con vosotros para siempre. Bueno, eso nos salva, porque Dios lo prometió y su espíritu está con nosotros para siempre. Recuerdo en este momento, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que es el comienzo de la historia moderna, hablo después de Cristo, el primer discurso, la primera predicación del apóstol Pedro, según las Escrituras, 3000 personas, en una sola predicación, en un solo día, se convirtieron al Señor. Al día siguiente 5000. Y no sabemos exactamente cuántos creyeron, pero al mirar el libro de los Hechos, uno se da cuenta de que sí hubo mucha gente, incluso influyente. Hablo del mundo religioso de la época, que por cierto no ha cambiado nada. Pero hablo del mundo religioso de aquella época donde sí había fariseos, saduceos, de toda clase de personas vinieron y supuestamente, porque digo que luego leemos también que crearon diferentes problemas por querer volver otra vez a los rudimentos, a algo que sinceramente no influía en nadie. Porque el interés de la gente, porque si tienen que circuncidarse, dejarse las patillas largas o cortas o hacer ciertas cosas, es poco. Hay algunas personas que sí, pero la mayoría no les interesa para nada ese asunto. Lo que interesa, y es lo que estaba ocurriendo en masa, era un cambio profundo de vida, un cambio profundo en el corazón. Y esa influencia fue creciendo, tanto que llegado el siglo IV de nuestra era, aproximadamente en el año 320 y algo, la influencia había llegado a tal nivel, y no hablo de influencia política porque ahí vino la desgracia, sino la influencia en la gente, que un emperador romano, a punto de perder su imperio, a punto de que se dividiera el imperio oriental y el occidental de Roma, viendo que la mayoría de sus súbditos, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que habían producido en contra de ellos, había crecido, decidió hacer una jugada política.
y atrajo hacia sí lo que en aquella época era la gran influencia y mayoría de su imperio, el Imperio Romano. No tardó en encontrar líderes cristianos corruptos, dispuestos a entregar la vida que el Señor había traído a este mundo por el poder. Es una historia que nos ha perseguido siempre. Y sí siguió un tiempo de influencia, pero sabemos muy bien y claramente que la influencia y el poder de Dios se cambiaron por el poder físico, político, de influencia, pero impuesta. De tal manera que esa curva cayó y la decadencia del cuerpo de Cristo quedó en nada. Incluso siendo perjudicial para la sociedad, un cáncer profundo que alcanzó a arruinar literalmente la vida sobre la tierra conocida. Hasta que hace 500 años volvió otra vez a resurgir de sus cenizas, volvió otra vez a cobrar vida, volvió a entrar nuevamente en acción el Espíritu Santo, que nunca dejó de estar, por supuesto. El Espíritu Santo es intocable, pero Él nos deja actuar. Pero ante el interés que se despertó hace 500 años, con esto que conocemos la Reforma Protestante, la gente volvió otra vez a tomar las armas poderosas que la Biblia nos da, volvió a ser de influencia, hasta tal punto que hoy, 500 años después, en pleno descenso, en plena caída, todavía podemos decir que hay una cierta influencia, pero muy poca. Hoy no influenciamos a nadie. Hoy no influenciamos nada. Aunque sí puedes encontrar algunas congregaciones, más o menos voluminosas, pero no influyen en nadie. Al contrario, se ha producido un fenómeno que es lo que casi con cierto dolor y preocupación el Señor me decía, porque la historia se ha vuelto a repetir. ¿Qué historia? Tomo de mi teléfono porque cuando el Señor me habla, mientras estamos en la adoración, busco los textos aquí. Y me recordó una historia ya pasada, mucho más pasada todavía que lo de Cristo, que fue el antes y el después. Y me llevó a un tiempo donde también Dios quiso que su pueblo, el pueblo de Dios, fuera el influyente, fuera el que marcara las pautas y las normas en la tierra. Y fuimos, y me llevó hasta el tiempo de la conquista, después de haber salido de la esclavitud. Y encontramos a Josué como el sucesor de aquel hombre que Dios levantó como una figura de Cristo que pudo sacar al pueblo de Egipto, que significa pues lo que hoy vivimos. Ellos influyen, ellos mandan, y aún sobre nosotros. Bien, pero Josué tomó el relevo y el Señor le dio unas instrucciones muy concretas. Muy concretas. Josué capítulo 2. El ángel de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto. ¿Quién crees que es el ángel de Jehová?
¿Quién crees que es? ¿Un ángel va a sacar a alguien? El ángel de Jehová es Jesucristo mismo, que tuvo varios encuentros con Josué. Cuando lo vio, iba a sacar su espada y le dijo, no. Y él se postró a sus pies. Porque Cristo no apareció hace 2000 años. Cristo ha existido siempre. Se hizo visible hace 2000 años. Se encuentra con él. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Eso también nos sostiene hasta el día de hoy, esta fidelidad de Dios. Pero simplemente nos sostiene para que no caigamos más, para que no seamos ya la burla del propio Satanás. Versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Estás entendiendo lo que estamos leyendo? Está aquí, ¿no? Con tal que vosotros, nosotros, no hagamos pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar, no participar de ellos, habréis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hacemos estas cosas? Sinceramente tengo dolor en mi corazón, pero no es mío. Es algo que el Señor ha puesto en mí. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué nos hemos mezclado? ¿Por qué no somos nada? ¿Por qué no influimos en nadie? Exactamente porque nos hemos mezclado. Hemos entrado en su juego. Hacemos lo que ellos quieren. Por eso nos dejan tranquilos, relativamente. Porque somos sus aliados. Literalmente hacemos la voluntad de aquel cuyo nombre significa el que se opone y que su nombre conocido es Satán. Eso es lo que hacemos. Porque yo le preguntaba al Señor, diciendo, bueno, tú sabes muy bien, le decía, que nosotros hacemos todo el esfuerzo posible para hacer tu voluntad. Pero yo le decía al Señor, nos encontramos solos, muy solos. Pero el Señor me dio varias palabras de ánimo. Si alguno miró mi Facebook, yo sé que ya no se usa mucho, yo tampoco lo uso mucho, casi nada. Pero puse 3 cosas ayer, de las que me estaba hablando el Señor. Cosas que llegaron en mi meditación, en mi hablar con el Señor, y me las puso, junto con un par de fotografías que ya había puesto antes, otros años, y las he puesto también para recordar cómo nos hemos mezclado con los pueblos que el Señor nos mandó a conquistar. Cómo hemos cambiado su gloria por el común denominador. Meditaba en estos días, sobre estos días,
La prueba mayor de que esto no es de Dios es que estamos unidos, cristianos y paganos, unidos como nunca, corriendo en pos de celebraciones que nada tienen que ver con Dios. Nada, nada, de nada. Y ahí estamos juntos. Da lo mismo que seas cristiano que pagano. Ahí están todos participando de algo que no es de Dios. Y no lo es. Y en lugar de ser nosotros, como lo tuvo que ser Israel, y lo fue en algún tiempo, y nosotros como el cuerpo de Cristo, que en tiempos pasados ha habido momentos de gloria donde hemos marcado las pautas, es que esta sociedad que hoy vivimos es todavía un rezago de algo que incluso históricamente se conoce como la cultura judeo-cristiana. Pero ya es una cultura tan diluida que hemos sido nosotros los que hemos sido asimilados. Y no al revés. No marcamos las pautas. No marcamos la influencia. Yo me lamento de que hace 500 años se dejaran de lado estas cosas. Si hubiera sabido Martín Lutero las consecuencias de no haber afrontado estos temas, cómo iba a degradarse nuevamente la sociedad hasta llegar a lo que hoy estamos viviendo, tan alejados de Dios, tan alejados. Seguramente los hubiera afrontado con mayor interés. Pero bueno, somos humanos. El Señor vio todo esto. Por eso Él, en su amor, nos dio una palabra que conocemos como profética. Por cierto, qué cantidad de estupideces hay que oír un día como hoy. De que va a ser el año de no sé qué y el año de no sé cuánto. ¿Qué año? ¿De qué estamos hablando? Uno de los textos que puse está en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón, sus representantes en la tierra, cuando estaban en Egipto: este mes os será a vosotros el principal de los meses. En otra versión dice el primero de los meses, pues será el primero de los meses del año. Tanta teología y tantos estudios que hemos hecho de la Biblia, nadie se ha dado cuenta que está hablando de la Pascua. Todos nuestros teólogos no saben que está hablando de la Pascua y que la Pascua es en primavera. Pues parece ser que no. Y aceptan y aceptamos que el año comienza ayer. ¿Qué influencia tenemos sobre esta sociedad? Nada. Nada de nada. Incluso este año, por alguna razón, el Señor, yo sentí que cerró mis labios y no hablé antes, para dejar ver qué pasaba. ¿Qué hacíamos? Y ya lo he visto. Pero no es un problema que lo vea yo, ¿eh? Él también lo ha visto.
Por eso me ponía este pensamiento, sinceramente, con dolor en mi corazón. No influenciamos en nadie, más que en 4 pelagatos. Mucho cuidado, no lo toméis a mal, pero somos 4 pelagatos. Y la sumatoria de todos los que hoy están reunidos en las iglesias somos 4 pelagatos. Con respecto a todo lo que el mundo es. No sé si me estoy explicando. Por eso no influenciamos. Por eso tenemos que escondernos. Por eso la sociedad, esto que llamamos sociedad, que aquí le llama Egipto, influye. Y nos influye a nosotros. Porque en lugar de tomar una posición radical, firme, nos dejamos llevar. Es por eso que la Iglesia no influye en nada. Sí, hay algunos, claro, siempre hay remanentes y siempre Dios que sigue amando al mundo de tal manera que entregó su propia vida. Eso es invalorable, es que no nos cabe ni en la cabeza. Pues nos salva, pero a unos pocos, entre los cuales yo me alegro mucho de que estés tú aquí hoy, y los que están reunidos en las iglesias, que sean salvos, porque recuerda, no todo el que está en una iglesia es salvo. ¿Sabes en qué año estamos? Estamos en el año 5992. Estamos en el 2022. Eso a Dios le importa un pimiento. No es el 2022. Es el año 5992. ¿Sabes cuántos faltan para llegar a 6.000? Haz la cuenta, es fácil. Porque el calendario lo tiene que marcar Dios. Otra de las frases que puse es que había un propósito que el profeta Daniel nos comunicó, y es que el anti-Dios, el anticristo, tenía toda la intención de cambiar el calendario. Y ya lo ha hecho. Y la cristiandad, sometida, sí, hoy es día 2 de enero, y ayer fue el 1, ¿verdad? Pero nada de eso es cierto. Nada. Para que lo sepas. Para que lo sepas nada más, porque no vamos a celebrar nada. Dado que la Biblia no dice que se celebre nada, entre el 1 y el 2 de abril de este año comenzará el año 5993. Eso es una cifra demoledora, porque quedarán 7 años para que el 6º día se cumpla. Esto lo puede saber cualquier teólogo que estudie la Biblia. Lo debe saber cualquier teólogo que estudie la Biblia. Es su obligación, para eso está ahí puesto, saber estas cosas. No para decirte que este año vas a ser, o vas a dejar de ser, o te va a ir no sé qué. ¿De dónde sacan eso? Si cada vez estamos peor. ¿Recuerdas hace 10 años que a lo mejor todavía podíamos prestarle atención a esos mensajes? ¿No recordáis todas las cosas que nos dijeron? ¿Que íbamos a hacer qué? ¿Que íbamos a influenciar en España? Y apenas sabe el alcalde de aquí, de este pueblo que estamos. Y no porque no queramos influenciar, no. Sino que ya
no contamos para nada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. Pero exacto. Nos hemos mezclado. No hay diferencia. Nadie podría distinguir objetivamente, ¿no? Porque todos hacemos lo mismo. Pero eso que hacemos, ¿Dios dijo algo sobre eso? Bueno, tristemente sí dijo, pero todo lo contrario. Todo lo contrario. Nada se podría aprovechar de eso. Ni una sola cosa. Y no quiero entrar en el terreno de la última foto que puse. Sabéis, ¿no? No sé si la puedes encontrar ahí, Ana. Es muy sencilla. Si es que lo dice todo, ¿no? Cuando esté la foto me avisas. ¿Qué celebramos ayer? Antes de ayer, en nuestras comilonas. ¿Lo encontraste? No. Está en mi Facebook. Yo mandé el mensaje, nada más. Digo, a buen entendedor, en este caso ninguna palabra, porque no había ninguna palabra, ¿no? Pero a ver si algunos recuerdan, por lo menos lo que significaba eso. Porque ese ya es otro tema en el cual, sinceramente, yo no quiero entrar hoy. Es que no solamente no estamos haciendo lo que Dios quiere, sino que estamos haciendo algo que el que se opone a Dios quiere. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que nos ha impuesto. Y nosotros hemos entrado sumisos, complacientes a ese juego. Por eso, la iglesia hoy no pinta nada. Aunque veas una congregación de 30.000 o de 50.000, no pinta nada. No pintamos nada. La razón es esa. ¿Te encontraste la foto? No. Bueno, cuando aparezca la foto me avisáis, porque no es el motivo de mi preocupación, ¿no? Ni siquiera es motivo de la predicación del día de hoy, porque hoy lo que quiero son marcar unas pautas, algo que nos ayude, al menos a este remanente, y a todo remanente del pueblo de Dios, a permanecer. Permanecer pero bajo unas condiciones, ¿no? Porque lo cierto es que también me dijo el Señor alguna otra cosita más, ¿no? Porque yo le decía, Señor, pero entonces dame una palabra de ánimo, porque yo también la necesito. Y en estos días me llevó a dos pasajes. Al Salmo 2 y al Salmo 1. En el Salmo 2 leía, ¿por qué se amotinan las naciones? Bueno, apareció la foto. ¿Es difícil explicar el año viejo, el año nuevo? Y que este Dios se llama Jano, Janeiro, Janeiro, Enero. ¿Es difícil? Pues este se llama Jano, o enero. Enero. Y a enero se le ha hecho su honor. Que está perfectamente, ¿eh? Año viejo, año nuevo, romano. Porque en el mes de Abib es el nuestro. Ya puedes quitar la foto. Y yo decía, Señor, y Él me decía, me habló en el Salmo 2 y me dijo, ¿por qué se amotinan las naciones?
Todas las naciones, todas. Zacarías capítulo 14 dice lo mismo, ¿no? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán. Y es lo que el Señor me decía, contra mí, contra el Señor. En realidad todo esto es en contra del Señor. Ni siquiera es en contra de la Iglesia, porque ya te digo, no hacemos nada. Más que un poquito, no, mucho cuidado, no creas que lo que estamos haciendo no tiene mérito y valor y hay que seguir haciéndolo, y con más empeño todavía, para ver si alguno por ahí, alguno, es contra el Señor. Es lo que me decía, es contra mí, es contra mis leyes, es contra mis principios, es contra mi palabra que está atentando todo el mundo y la Iglesia. Atentando, conspirando le llama aquí. ¿Y contra tu ungido? ¿Y el mensaje cuál es? Rompamos sus ligaduras. Dios dice aquí, yo digo allá, y permanece allá. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nada, no queremos saber nada de Dios, nada. Ese es el panorama. Nadie quiere saber nada de Dios. Dime si hay otra cosa en la que te pueda ayudar. Se nota cuando estoy enfadado o indignado. El que mora en los cielos, ¿sabe lo que está haciendo? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Dice, luego les hablará en su furor, un poco más tarde hablará en su furor, enojo, y los turbará con su ira. Porque Él dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. Hace 2000 años vino el rey a Sión. Dice, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Es un mensaje para Jesús. Yo te he engendrado hoy. Y le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y eso se ha logrado. En el tiempo pasado se ha logrado llevar un testimonio. Porque, repito, hace 500 años la influencia del cuerpo de Cristo era absoluta. Cambió todo. Modificó todas las costumbres. Eso es lo que se espera del cuerpo de Cristo. No esto que estamos viviendo hoy. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Lanza una advertencia que si miras objetivamente hoy nadie le presta atención. Porque dice, ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. No hay justicia. Eso ya lo sabemos, ¿no? Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Y el versículo 12 es el que publiqué. Honrad al Hijo. Pero el Señor, el Hijo, dice, ¿qué honra recibo yo que me decís rey y no hacéis lo que yo os digo? Honrad al Hijo.
para que no se enoje. Y escúchalo bien, y perezcáis en el camino. Hay muchos cristianos que están pereciendo. Yo no, ni debo, ni puedo, ni quiero juzgar a nadie. Pues se inflama de pronto su ira. Sentía como que en cualquier momento este enojo que tiene el Señor, esta indignación que tiene el Señor, aún contra su pueblo, en cualquier momento estalla. Dichosos todos los que en Él confían. Esta es una palabra de esperanza para mí, porque le decía, Señor, nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo por agradarte a ti. Con la misma palabra o la frase dichoso comienza el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Porque le decía, Señor, ¿cuál es la diferencia? O sea, le decía, yo necesito sentir también una pequeña reivindicación de parte tuya. Hombre, también me encantaría vuestra, y sé que muchos lo hacéis, pero yo necesito reivindicarme de parte del Señor, como diciendo que yo no sea una especie de loco. Y el Señor me decía, dichoso el hombre que no sigue los consejos de los malvados. Bienaventurado, es dichoso. Ni corre el camino de los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino que en la ley del Señor, en toda la palabra, en toda la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, dichoso el que hace eso. Pero alguien estará meditando sobre lo que el Señor acabamos de ver que dice, ¿o les importa nada? Cada uno tiene que evaluar. Cada uno tiene que saber qué es lo que hace. Ya somos mayorcitos. Pero el Señor me decía, será dichoso el hombre que me sigue lo que yo digo. Es como un árbol plantado junto al arroyo o a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No ocurre así con los malvados, pues son como el tamo que arrebata el viento. En el juicio, claro, el otro día os decía, ¿recuerdas? Que es que hay una barrera que hasta que no lleguemos a ella no vamos a saber lo que pasa. Es que hay una línea marcada en la historia que hasta que no la traspasemos no sabemos lo que va a pasar. Ese es el problema. Pero claro, hablaba esta semana con alguien que se quería justificar a sí mismo diciendo que sí, que era bueno, que él trataba de portarse bien. Y que qué iba a hacer Dios con las personas que se portan bien. Y digo, mira, yo creo que será misericordioso. Pero digo yo, te digo lo que en mi vida es, yo no espero a la aventura. Yo estoy en lo seguro. Porque al contrario que tú, yo no me creo ninguna buena persona. Él decía, no, es que yo creo que soy buena persona. Y dice, pues yo creo todo lo contrario, que no soy buena persona. Y en vez de esperar el límite, dice, yo lo que he hecho, le decía a él, es leer en la palabra. Y le dije, hace 39 años, porque hace aproximadamente 39 años, unos días más,
que yo decidí no esperar a la aventura, a ver qué, cuando traspase la línea. Porque la seguridad nos la da Dios antes, mucho antes. Por eso hablamos de Cristo y de lo que Él ha hecho. Porque es mucho antes que Él nos dice, esto es lo seguro. No te vas a equivocar si crees en lo que yo hice, dice el Señor. Y le dije, si tú quieres esperar a esa aventura, a ver si Dios considera que como tú piensas de ti mismo, eres buena persona. A lo mejor te sorprendes. Y le quise invitar a que hiciera, acércate a mi certeza, porque no es lo que yo hago, es que no soy buena persona, y esto no lo digo para quedar bien aquí, no, es que no lo soy. Pero no depende de mí. Es lo que menos importa en este caso, sino depende de lo que hizo Jesús. ¿Comprendes? Cuando la gente entendió eso en masa, cambió todo. Cuando la gente entendió su miseria, su bajeza, su tendencia hacia lo malo, aunque hay muchos que como él, ahí en mi despacho, piensan que son buenísimos. Entonces pudo venir algo que benefició indudablemente, pero nosotros no estamos aquí para ser beneficiados, sino para honrar al Hijo, para darle a Él la gloria. Es para eso que estamos. Y para eso nos creó. Y para eso tenemos que necesariamente vivir. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos también la conoce. Y dice, acaba mal. ¿Comprende la diferencia? Así que, sinceramente lo estoy comentando porque es algo que siento de parte de Dios, de su tristeza, al ver como todavía, ahora ya, sinceramente creo que es tarde. No vamos a poder influir. Incluso con cristianos e incluso con pastores que hablo, les da lo mismo. No, es que la Navidad, aprovechamos para hablar de Cristo. Eso es el argumento más tonto que oigo en mi vida. Solo aprovechas esa oportunidad. Vamos, hombre. ¿Tienes que aprovechar algo que es pecaminoso para hablar de Cristo? No. Pero nos consolamos con nuestros propios argumentos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pero recuerda, no sé si el Señor nos dejará todavía hacer algo por Él, pero lo que estamos haciendo hoy es pésimo. Hablo como la iglesia en general. Pésimo. Pero bueno, ahora sí. No sé si a lo mejor ya Ana está buscando un título, tranquila. El título empieza ahora. Hay 3 cosas que el Señor quiere. Clarísimas. 3 cosas que vamos a ir viendo en estas semanas próximas y que hoy iniciaremos. 3 cosas relacionadas. 3 cosas que sí le dan gloria a Dios. Sí se la dan. Con toda certeza, con toda seguridad. La primera es la acción de gracias. Acción, ¿te suena la palabra acción de gracias? Eso, sin ninguna duda, es algo que glorifica a Dios. Pero no solamente vamos a ver
Si alcanzamos a verlo todo el día de hoy, si no, no te preocupes, tenemos todo el año por delante, el año civil. Incluso para terminar el nuestro, que acabaría en abril, 1 de abril. Una es la acción de gracias. Otra es la alabanza y otra la adoración. Y dirás, ¿no es lo mismo? No. Están íntimamente relacionadas. Pero, mira, la acción de gracias, cuando le damos gracias a Dios, reconocemos su bondad. Apúntalo. Cuando yo le doy gracias a Dios, cuando entro, como dice el Salmo 100, por sus puertas con acción de gracias, estoy diciéndole, Señor, gracias por tu bondad. Porque la verdad, tenemos que darle gracias todos. Yo recuerdo una canción que cuando yo comenzaba mi vida cristiana hace 39 años, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Pertenecía a una iglesia tradicional, bautista. Dejó de ser tradicional. La verdad que entró como un avivamiento increíble, ¿no? Pero nos escapábamos alguna vez, ¿verdad, Emma?, a ver a los pentecostales. Se reunían en una carpa enorme. Y recuerdo, quizá, no sé si fue la primera vez, pero yo creo que sí, porque ya hace casi 40 años, que estaban cantando una canción que a mí me impactó, que es de la Biblia, ¿no? Es un versículo de la Biblia. Decía, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y me gustó mucho esa canción, porque nunca nos dejaste de amar. Porque Dios es bueno. Entonces, por eso, su bondad ahí permanece para siempre. Ahora bien, estamos hablando de que no estamos haciendo nada para influenciar la sociedad. No estoy hablando de, fíjate, no estoy hablando ni siquiera de salvación, ¿eh? Con esta primera queja que he traído, no estoy hablando de salvación, porque la salvación, ya sabes, depende de lo que cada uno haya entendido, porque yo sé que el apóstol Juan, maestro en la salvación, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Eso es así. Por eso, no estoy hablando de salvación, no. Pues cada uno sabrá si tiene al Hijo. Los demás también a veces lo sabemos, porque por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, ¿no? Pero es algo personal, íntimo, que solamente lo sabes tú y Dios. Pero recuerda, la acción de gracias es gratitud por su bondad. Por la bondad de Jehová, no hemos sido todavía consumidos. No te olvides de eso. Lo segundo que vamos a ver más adelante es la alabanza. Y mediante la alabanza reconocemos su grandeza. Su grandeza y su poder. Y más adelante llegaremos a ver que mediante la adoración, que no es alabanza, casi lo distinguimos por canciones, ¿no? Canciones de alabanza, canciones de adoración. Porque sí que es cierto que hay canciones, son muy importantes las canciones, influyen en nuestro ser las canciones, la música, para bien y para mal. Ahí estamos reconociendo su santidad. Cuando ya uno llega al punto de adorar, está reconociendo su santidad. De tal manera que es un camino precioso que me ha parecido bien, o nos ha parecido bien porque lo hablé con Emma, traer, porque es nuestra esencia. Forma parte de eso que llamamos ADN. Debería ser de todos los cristianos, ¿no? Evidentemente. Pero a veces convertimos la música en címbalo que retiñe, una campana que resuena, pero no hay nada dentro del corazón. No estamos realmente haciendo lo que tenemos y debemos hacer. Y lo primero es la acción de gracias. Acción de gracias.
Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Recuerda que Hebreos está escrito para los hebreos. Que a nosotros no es que tengamos dificultades para entenderlo, pero no somos hebreos, de costumbres hebreas. Como si lo eran aquellos primeros creyentes, que había muchos hebreos. Bueno, al principio eran todos. Por eso el Señor permitió que un escrito fuera muy concreto para ellos, según su forma de pensar, según su esquema, sobre todo de relación con Dios. Dice Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Esta es la clave. Tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud es el servicio. A Dios no puede subir a limpiarle los zapatos, ni a llevarle un desayuno, como me traen a mí los domingos por la mañana. Ahí, no. Le sirvo, Él se siente servido cuando hay gratitud. Dice, porque mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes también, ¿no? Agradándole. Haciendo todo lo contrario, ¿alguien cree que agrada a Dios? Pues como decía uno, así de gente. Haciendo lo contrario. Y están convencidos, además, de que agradan a Dios. Bueno, allá cada uno. Pero la gracia, esta acción de gracias, fíjate, hay una, en la versión vuestra que pone, dice, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Pero hay otra versión, que es una que le llaman la revisada, que dice, retengamos la gracia. Quiere decir que hay una relación entre la gratitud y la gracia. Que en el fondo están ahí reflejadas, pero fíjate, según la versión, unos le han dado un sentido, para mí, más correcto, que es que la gracia, yo la retengo, porque hay que esforzarse en la gracia, cuando tengo gratitud con Dios, porque recuerda que la acción de gracias, ¿qué es lo que estábamos reconociendo? A ver si le puedo oír. Estamos reconociendo que Él es bueno. De tal manera que la abundancia de gracia es cuando hay gratitud en el pueblo. Repito, Dios dice, yo no os he consumido porque os amo, pero no por otra cosa, ¿eh? Pero cuando uno está en la sintonía, en la línea de Dios, entonces la gracia viene. Algunos me preguntan, oye, ¿vosotros cómo hacéis? Si yo sinceramente tengo que responder, nada. Esto viene. Es gracia. Porque si algo hemos aprendido y ahora más todavía, es a ser agradecidos. Claro, si yo pensara, como habla en la Biblia de aquellos que dicen, no, esta casa la he hecho yo, esto lo construí, pues entonces la gratitud brilla por su ausencia y por tanto se cierra la puerta de la gracia. No hablo solo de salvación, mucho cuidado. Es que la gracia es también para vivir. Es el beneficio, es el apoyo, es el respaldo que uno siente de parte de Dios. Y eso es cuando tú te vuelves agradecido. Fíjate lo que estás abriendo. Estás abriendo la puerta de la gracia. Que ya te salvó, si es que te ha salvado. Porque por gracia somos salvos.
pero por gracia también tenemos que vivir. Te das cuenta que hay diferencias y no me interesa en este momento remarcarlas, pero claro que hay diferencias. Una de las cosas que sabemos que no estamos influyendo para nada es que estamos llenos de grupúsculos chiquititos. Porque no hay gracia derramándose en muchas congregaciones. Adivina tú de quién hablo, si es que hablo de alguien. Porque yo lo que quiero es hablar a vosotros y para vosotros. Recuerda, esto es importantísimo. La acción de gracias te abre la puerta de la gracia que Dios derrama sobre tu vida. Y no podemos tener gracia sin ser agradecidos. Hay cosas sobre la gracia, sobre ser agradecido, porque estamos hablando de entrar en la presencia de Dios con gratitud. En Colosenses, por ejemplo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice: y la palabra de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este mensaje aparece constantemente: sed agradecidos. La palabra de Cristo more o viva en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacemos, sea de palabra, y habla de hacer de palabra, ¿no? Que recuerda, Dios hizo todo con su palabra, y nosotros también tenemos una palabra que puede ser poderosa para cambiar muchas cosas, ¿no? Incluso de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. Todo tiene que ser impregnado por gratitud. Acción de gracias. Tienes que decírselo a Dios, porque eso abre puertas incalculables. De tal manera que no debemos hacer nada sin dar gracias. Ni comer. Nosotros tenemos la costumbre de orar, ¿no? Y digo costumbre porque a veces se vuelve ya rutinario. Pero aún eso, lo más sencillo. Y dar gracias cuando llega la noche, dar gracias cuando llega la mañana. Dar gracias por el alimento, dar gracias por el vestido, dar gracias por todo. Todo. Vas a ver que si no lo hacías y te pones a hacerlo, descubrirás cómo hay manantiales que fluyen para ser bendecidos. Cosas que no te imaginabas van a empezar a llegar a tu vida, en cuanto que hay gratitud. Efesios capítulo 5. Dice a partir del versículo 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Sabes que los salmos son alabanzas, ¿no? Alabanzas. Que el nombre del libro de los salmos es alabanzas, Tehilín, en hebreo. Cantando con salmos entre vosotros, ¿no? En nuestra propia conversación. Himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando, dice el versículo 20, siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que le decía a los colosenses. ¿Cómo va a decir Pablo una cosa a unos y otra a otros? Si él descubrió el gran secreto. Y ojo, no estoy hablando del gran secreto de la prosperidad, porque recuerdas la vida de Pablo: apaleado, tomado por muerto, expulsado, encarcelado. ¿Te cuento? Ahí es cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Los cristianos lo toman, no, yo todo puedo ser rico, millonario, tener lo que quiera, porque Cristo. No, Él aguantó todo lo que aguantó porque Cristo lo fortalecía. Está hablando de eso, no de otra cosa. Pero sin embargo era un hombre gozoso, agradecido. Era un hombre que llegó a decir unas palabras que a mí me sobrecogen todavía. El vivir es bueno, pero el morir es ganancia, todavía mejor. Y dice, yo no sé qué hacer, sé que tengo que quedar aquí porque todavía tengo que dar testimonio, pero mi deseo sería ya estar con el Señor, morir. Eso que tanto pánico le causa a algunos, estáis aterrorizados, ¿o no? No me digáis que no, no me digáis que no, porque no podemos ser mentirosos. Bien, sabiendo que sería lo mejor. En algunos casos yo creo que sería hasta recomendable. Dando gracias siempre al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, versículo 17, orando sin cesar, y dice el 18, dad gracias en todo. El mismo mensaje. Dad gracias, pero dalas, no solo lo pienses, dalas gracias en todo. Porque, recuerda la última semana que yo prediqué, hablamos de que de la voluntad de Dios. Bueno, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que Él quiere. Dice, porque esa es la buena voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. De tal manera que te voy a decir algo. A veces las oraciones como que no pasan del techo, ¿verdad? ¿No tienen la sensación esa que a veces estás orando y ¡pum!, rebota y te cae encima otra vez? Como que no hay respuesta. Quizá le falta este componente muy importante. Fíjate, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 dice el versículo 6, por nada estéis preocupados, afanosos, inquietos, por nada. Y nos da el secreto. ¿Cuál es el secreto? Primero que ores, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Orar. Y además, con acción de gracias. Esto hace años que llegamos a descubrirlo, ¿no? Descubrirlo no porque lo descubriéramos nosotros, sino nos lo encontramos y lo hicimos una realidad que cada vez que oramos, claro, estas cosas a veces son como las olas, ¿no? Lo tienes en un momento arriba del todo y lo demás, no es que se pierda, pero sí se diluye un poco. Y aprendimos a orar y a darle gracias ya por lo que estábamos pidiendo. Eso es lo que significa dar gracias, incluso antes, sin haber recibido nada. Y aunque no recibas nada, porque si no recibes nada de parte de Dios pueden ocurrir varios factores, pero uno de ellos, muy importante, es que Él lo quiera. Ante eso ya me dirás tú qué puedes hacer. Pero Dios dice, y esto lo hemos visto, cómo la gratitud abre puertas. Yo le estoy pidiendo algo al Señor que no tengo, pero estoy diciendo, gracias Señor, porque en tu fidelidad y en tu bondad, si tú quieres, me lo darás. Pero van las gracias por delante, no por detrás. No esperando, bueno, cuando ya me lo des, ya te doy gracias. No es así la cosa. Es que muchas veces, y lo hemos visto, repito, es que cuando tú eres agradecido, ya de antemano, la bendición viene. Es una clave de la oración. Es una clave para estar en la presencia de Dios. Como ya hemos indicado en el Salmo 100, un precioso salmo, a mí me encanta ese salmo, lo cantábamos antiguamente muchísimo, porque me parece genial, ¿no? Y a lo mejor es bueno revivirlo, porque el Salmo 100 y el 150, por ejemplo, pero también el 149, la verdad que
Salmo significa alabanza, o sea, cualquier salmo. Pero hay algunos especialmente indicados, ¿no?, para lo que queremos nosotros, necesitamos nosotros aprender. Y eso sí, meternos en la dinámica de la voluntad de Dios. Y dice, por ejemplo, es lo que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O sea, que no queda excluido nadie, debería estar todo el mundo cantando porque somos habitantes de la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Tengo una Biblia ahí hebrea traducido del hebreo directo al español, de los hebreos, no es cristiana. Y dice, dando voces. Llegad ante la presencia del Señor dando voces. Y así llegaban, parecían locos, pero llegaban así delante del Señor los que entendían este salmo, ¿no? Fíjate, dice, reconoced que el Señor es Dios. Y por tanto es la autoridad, el que manda. Y se hace lo que Él dice y punto. No es que los demás, me importa poco lo que hagan los demás. Creo que si la reflexión primera no te ha servido para entender que a mí me importa nada lo que hagan los demás, que yo tengo que hacer lo que le importa a Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Y aquí nos da unas claves. Entrad. Quiere decir, tú quieres entrar correctamente en la presencia de Dios. Sigamos el camino marcado. Por sus puertas con acción de gracias. Puerta, lo primero que te encuentras. Y así entraban muchos en el pueblo de Dios, y todavía si hubiera templo entrarían así, cantando. ¿Sabes que hay unos salmos que le llaman graduales? Pero era porque se subían escaleras, gradas. Y que iban cantando y cantando porque sabían que tenían que llegar a las puertas con acción de gracias. Ya estaban abiertas, evidentemente, pero si hubieran estado cerradas, la acción de gracias abre las puertas hacia Dios. Porque el templo representaba la presencia de Dios. Hoy no necesitamos ningún templo. Sabemos que el templo somos nosotros y que la gracia de Dios está en nosotros y se manifiesta en nosotros, pero de igual manera quiere decir que tenemos que llegar dándole gracias, porque esas puertas se abrirán. Se abrirán las puertas de la gracia. Y pasaremos por ellas, por ese mismo camino, porque es Dios el que nos mandó y nos ordenó y nos indicó: ¿quieres venir a mi presencia? No solamente ser un miembro de la iglesia, no quieres venir a mi presencia, entra por mis puertas con acción de gracias. Y luego de la puerta hay un atrio, un patio, y por ahí con alabanza. Alabanza, la grandeza de Dios. Y ahí llegaba la gente cantando y cantando. Por eso te digo, es que el cántico es tan importante. Es que el cántico es ordenado. Y por eso Satanás tiene tanto interés en cambiar el cántico. Por eso tiene tanto interés en, con el cántico, hacer que tanta gente se hunda y hasta acaben con su vida. ¿Entiendes? Por tres razones. Tres razones que aquí nos da. Bueno, sigue diciendo, alabadle, bendecid su nombre. Bien. 5, versículo 5. 1, porque el Señor es bueno. Por eso la acción de gracias es: Señor, eres bueno. Es la primera razón importantísima, que no lo olvides. Porque Él es bueno. 2, y para siempre es su misericordia. Por eso no hemos sido consumidos. Para siempre es su misericordia. Y 3, y su verdad. Pero en esta nueva versión que estoy leyendo, dice, y su fidelidad por todas las generaciones. Y me fui a la hebrea y se dice fidelidad. Claro, es su revelación. Es que nosotros, ¿a qué tenemos que creerle? ¿A qué?
a teorías, a lo que dice algún iluminado por ahí. Tenemos que creer a su palabra. Pues dice, y su revelación y su fidelidad para todas las generaciones. Amén. Bueno, ahí tienes la puerta que nos llevará a su presencia. Él mismo nos enseña el camino. Es más, el Salmo 100 podríamos decir que es Cristo, porque Él es el camino, y es la verdad, y es la vida. ¿Sabes qué coincide con las 3 puertas que había? Hay una puerta que se llamaba la del camino, la siguiente era la puerta de la verdad, y claro, la que ya entraba en el lugar santísimo era la de la vida. Bueno, pero no voy a entrar en detalles de ese calibre hoy, porque lo que me interesa es, a ver si concluimos este tema tan importante que es la acción de gracias. Es una llave, solo voy a contar, porque vosotros lo conocéis, la historia que puede abrir un poder tan milagroso. ¿Tú recuerdas cuando Jesús tenía que allí una multitud delante, ya era tarde? Le dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que no ha traído comida? Porque venían para oírte un poco, pero ya se ha hecho de noche y no los podemos mandar a ningún sitio, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Y le traen unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Recuerdas cómo oró el Señor? Es impresionante. No estuvo media hora orando y clamando y rogando y dando gritos. Simplemente, ¿qué hizo? Dio gracias. Y una vez que dio gracias, ¡fum!, el milagro llegó. Y solo oró eso. Dio gracias. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia de cómo el Señor, simplemente dándole gracias al Padre, el milagro se producía. Pero le dio gracias después de que habían llenado el estómago. Le dio gracias después de que, fíjate, habían recogido 12 cestas de todo lo que había sobrado. También es bueno dárselo después, ¿no? Pero sin que hubiera pasado nada, le dio gracias. E inmediatamente se empezó a multiplicar. Por eso te decía, la acción de gracias nos abre unas puertas increíbles. Por eso será que lo contrario es ser desagradecido. En todos los ámbitos, no estoy hablando solamente de ámbito de la Biblia. Pero fíjate, ¿sabéis que hay un pasaje que a mí me impresiona? Me impresiona por su magnitud. Porque es un pasaje en el que ha caído la humanidad. Ha caído entera. Entera. Incluida Iglesia. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, ya hice un recuento. Hace 2000 años, ¿quién no conocía a Dios? Hace 500 años, ¿quién no conocía a Dios? Habiendo conocido a Dios, primero, no le glorificaron como a Dios. Pero ¿será que eso está pasando hoy y que está pasando incluso en la iglesia? Sí. No le glorificamos como a Dios. ¿Recuerdas la última iglesia? La que se cree rica. ¿Recuerdas el Apocalipsis? Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuántos razonamientos tiene la gente, tiene el mundo? Os acabo de decir uno. No, es que aprovechamos para hablar de Cristo. Muy bien, muy bonito. ¿Desobedeces a Dios para hablar de Cristo? Gracioso el asunto, pero bueno, es así. ¿Tengo que cometer un pecado para evangelizar?
Buen sistema, ¿no? Estoy siendo irónico, evidentemente. Porque cometer un pecado no es el camino para evangelizar. El camino hubiera sido que nosotros ya hubiéramos cambiado eso. Y hubieran dicho, no, Señor, primero, Cristo no nació en esa época. Segundo, Dios nunca dijo que celebráramos su nacimiento. Ahora, ayer, antes de ayer. No, este no es el año. Este es el año de los brujos, de los satanistas. No es el nuestro. El nuestro es en Abib. Cuando justo empieza la vida. Por eso te digo que no influenciamos en nada. Literalmente no somos nadie. Qué triste, ¿no? Bueno, Dios lo sabía. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido, hasta lo que hoy estamos viviendo. Que tú maltratas a un perro y vas a la cárcel. Matas a un ser humano que no ha nacido y te dan una paga. Sí, te pueden dar hasta un piso. Si tú eres buen asesino y lo demuestras al gobierno, te pueden dar hasta un piso. ¿No está entenebrecido el corazón? Y todo por ingratitud. Pero el que no la tenga a la gente que no conoce a Dios, a mí no me sorprende. Ojo, y conozco gente que no se puede decir que son cristianos, pero son muy agradecidos, ¿eh? Pero es que nosotros es una obligación. Uno de los versículos que leímos antes, el de Colosenses, es una orden. Dad gracias, es una orden. Y somos muy ingratos. Recuerda todo lo que dice ese pasaje. Es tremendo lo que estamos viviendo, donde se han cambiado las cosas, las costumbres, el uso natural, con tres... Bueno, léetelo. Aparte de tus lecturas, a lo mejor, bueno, mira, eso lo puedo admitir. Has empezado un plan de lectura anual. Lo has empezado en el mes 11º. Pero bueno, no está mal, que empieza cuando quieras. Y dirás, 11º, no es noviembre eso. No. Noviembre es el 9º. Algunos es que no saben esta historia, pero no es ninguna historia. Que septiembre es el mes 7º, octubre es el mes 8º, noviembre es el mes 9º y diciembre es el mes 10º. Por tanto, ahora estamos en el 11º. Pero empieza cuando quieras, si es para leer la Biblia, no te preocupes. Fíjate, segunda de Timoteo, entre la lista de los impíos peores está ser ingrato. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos, vendrán tiempos peligrosos, peligrosísimos. Estamos viviendo sobre una pastilla de jabón, ¿no? Es que esto es el borde del abismo. Es que esa persona que estaba hablando conmigo aún decía, pero ¿cómo vamos a aguantar? Él pensaba que siendo bueno, yo tal vez en otro round le pueda decir, no esperes a ver si eres bueno al final. Corta ahora mismo y es por la bondad del Señor que no vamos a ser consumidos. Bien. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Programa de Navidad o de Año Viejo, el primer cantante que salió creo que es colombiano. Bueno, no canta mal el muchacho. Yo no me había fijado, pero se fijan ellos.
una uñita pintada. Qué chico más majo. Y después tenía otra. Y me dice, no, es que está de moda. Y Dios dice que los hombres no se vistan de mujeres ni las mujeres de hombres, que es una abominación al Señor. Pero lo digo por vosotros, jóvenes, es que a lo mejor creéis que eso tiene alguna validez. A lo mejor es lo que están mirando ahí en el móvil. ¿Están mirando las uñitas del cantante colombiano? ¿Me explico? Tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos. Y fíjate que dice hombres, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, como nunca se está blasfemando en nombre de Dios, desobedientes a los padres. ¿Qué te puedo contar? La predicación de la semana pasada la recordaréis, ¿no? Yo no estaba, pero sí. La monitoreamos. Es que cuando me dijeron el tema, le digo, adelante. Era tratar de recuperar a los hijos que se nos han ido. Ingratos. Dentro de la inmoralidad, de la impiedad, de toda la porquería que hoy hay, ingratos. Es un pecado. Te he hablado del beneficio, de lo bueno, de lo que va a pasar en tu vida si aprendes a dar gracias. Pero ingrato, impíos, están al mismo nivel. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, incluidos los cristianos, que tendrán apariencia de piedad, por eso te digo incluidos los cristianos, apariencia de piedad. Para el no experto, sí, este es cristiano. ¿Por qué? Porque va con una Biblia, o porque los domingos... Pero no demostraste que eras un hijo de Dios hace un par de noches. Tenías una oportunidad de oro. Es decir, yo soy cristiano porque sigo a Cristo, creo en Cristo, doy mi vida por Cristo. Pero negarán la eficacia de ella y este último consejo a estos, evita. Eso me ha tenido en el cabezón, diciendo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Pero la Biblia me dice que los evite. Hasta aquí. En esta mañana te invito a que demos gracias. Claro, yo sabes el lío que tenía en la cabeza y digo, pero ¿cómo me voy a poner ahora a dar gracias y va a creer la gente que es porque ha empezado un año? ¿Entiendes mi postura? Pero para dar gracias igual siempre es tiempo. Siempre es tiempo. Bueno, pues hoy, que este año civil impuesto, estúdiate por favor, y sabrás que en 1920 y algo fue que Rusia aceptó este calendario, que todo el mundo cree que es de toda la vida. Y que hay más calendarios. Estudia. Pero sí es bueno que demos gracias, ¿cómo no? Y aunque ahora no estamos entrando, vamos a salir, pero salgamos también por sus puertas con acción de gracias, ¿te parece? Así que acción de gracias es un corazón capaz de reconocer aún lo que no ha pasado. Darle gracias a Dios es reconocer, Señor, yo te doy gracias por el día de mañana, porque estoy completamente convencido de que tú estás ya en ese día, estás en mañana.
Y que si ayer me cuidaste y me estás cuidando hoy, mañana también lo harás. Dale gracias. Dale gracias porque sí es cierto, es un calendario fiscal, civil, laboral. Y hemos recibido bendiciones, ¿cómo no? Muchísimas. Bueno, dale gracias. Ahora ya en tu mente sabes que no ha terminado el año, todavía tienes oportunidad. Esto es bueno porque aún tienes oportunidad de que Dios te bendiga. Y cuando llegue nuestro año fiscal, 30 de marzo por ahí podemos decir, bueno, Señor, vamos a hacer balance. Pero ya te digo, a mí no me importa que lo hagas hoy. Pero lo importante es que des gracias, que seamos agradecidos. Porque recuerda, lo primero que se abre es la puerta de la gracia. Así que empieza a pensar en todas las situaciones, aún en las malas, porque recuerda que aún tenemos que darle gracias por las cosas que no nos han gustado. Nosotros le llamamos malas, pero Dios, ¿cómo le llamará? Como no lo sabemos, lo que tienes que decirle, Señor, yo te doy gracias. A mí me pareció malo, pero seguramente en tu administración era necesario. Así que bueno, no te preocupes, haz un recuento. Y empieza porque es acción de gracias. Y abrirás las puertas de la presencia de Dios. Para que ya venimos preparados la semana próxima, si entramos por sus atrios con alabanza. Para llegar a caer rendidos en el altar, en adoración. Pero hoy es importante que aprendamos a dar gracias. Hoy es importante que tú le digas, Señor, perdóname porque he sido un ingrato. Porque ni siquiera me he acordado de los favores que me has hecho. Los he dado como si yo fuera el merecedor de ellos. Cuando se me olvida que es por tu bondad. Por lo que estamos hoy destacando, su bondad, que no hemos sido consumidos. Dile gracias, Señor. Yo le digo muchas veces al Señor, si hubiera sido yo, tú, sí que había consumido mi propia vida. Más de una y más de dos y más de 4 veces. Pero vives en su bondad. Y la acción de gracias es lo que resalta y reconoce de Dios Padre. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho todo para nosotros. Dale gracias. Yo últimamente sí me estoy quedando un poco sordo, pero es que no oigo nada. Gracias. Ahora sí oigo algo. Dale gracias. Tantas cosas hay. Tantos motivos. Repito, aún los malos, los que no te gustaron. Dale gracias.